Buenas noches, mi nombre es Cindy Paola Iturriago. En estos momentos me encuentro con el docente Alberto José Hernández Quirós, quien tiene aproximadamente 20 años de experiencia como docente y desde su experiencia en lo observado en el aula de clase nos dará respuesta a los siguientes interrogantes. El tema que trataremos el día de hoy tiene que ver con los saberes que cuentan desde la trayectoria de lo negado en educación. Profe, ¿qué es lo negado o positivo en la consideración de lo étnico y lo popular en Colombia? Los programas de gobierno, especialmente de nuestro país, tienen unas propuestas establecidas que no han tenido la fuerza necesaria en cuanto a las diferencias culturales, sociales, económicas y étnicas que existen y que han causado un impacto negativo en nuestras comunidades académicas. En nuestras aulas de clase tenemos una población homogénea ya culturalizada por varias razas étnicas, como lo son los afrocolombianos, indígenas y de grupos étnicos mayoritarios. Las políticas de Estado son muy flexibles y le falta mucha inclusión social y académica para que nuestra multiculturalidad se vea reflejada en cada una de nuestras instituciones educativas de nuestro país Colombia, en especial de nuestro departamento Bolívar. Teniendo como referentes fuentes bibliográficas, los criollos quisieron construir y sostener el proyecto de una nación monocultural, refiriéndose al proceso de apoyar, defender o permitir la expresión de la cultura de un solo grupo social o étnico. ¿Cuál es su concepto acerca de la castellanización desde la educación? Es muy difícil que en nuestras aulas de clase se vea reflejada en un solo dialecto o lenguaje. La interculturalidad en nuestra educación ha sido muy flexible. En las aulas de clase tenemos multiculturalidades de lenguas. Se hablan dialectos diferentes. La cultura es muy diferente. La forma de expresión, el costeño, el sabanero, que habla golpeado, entre otros. Pero, ¿cómo hacemos para que el multiculturalismo indígena afroétnico entre en la interculturalidad precisa y homogénea en donde todos hablemos el mismo idioma? Es bien difícil porque cada docente debería manejar un bilingüismo centrado autóctono que permita una buena formación durante el año escolar de cada uno de los jóvenes y realizar con nuestros maestros campañas de castellanización, sensibilización, realizando actividades extracurriculares para luego llevarlo al aula de clases como un desarrollo comunitario y académico en el entorno educativo. ¿Cuál es su concepto acerca de la evangelización desde el aula educativo, teniendo en cuenta la libertad de culto? La educación y las aulas de clases escolares tienen un lugar privilegiado y la mediación para la evangelización no es que construyamos el reino de Dios en una sola religión. Debemos ir más allá. En nuestro país hay diferentes congregaciones evangelizadoras. El llamado es para que cada uno busque a Dios desde lo más profundo de sus corazones, teniendo en cuenta la libertad de culto establecida por el gobierno nacional de nuestro país. Es negativo desde la educación querer educar a los niños, jóvenes, niñas y adolescentes en una religión globalizada. Sería ir en contra de la ley. Por ende, desde los colegios se les brinda el espacio de la oración a quien desea hacerla, respetando su forma o su libertad de culto. ¿Cuál es su concepto acerca de la representación común desde el aula de clase? En nuestro país se viene presentando algunos paradigmas basados en la enseñanza, aprendizaje de cada uno de estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, a través de los grandes flagelos que se presentan en nuestra sociedad, como la exclusión, la discriminación, la xenofobia, el racismo, la desigualdad social, que lleva a crear ideologías sociales en los estudiantes, generando conflictos entre sus culturas. Por ejemplo, en nuestra institución se presentó hace varios meses un conflicto racial donde llegaron dos niños del Chocó
Ellos no fueron aceptados por sus compañeros porque eran negros, los trataban mal, es decir, tenían le hacían como burla, bullying a estos niños. La institución, los docentes se dieron cuenta de esta situación y se apoyaron de la parte administrativa. Ellos tomaron cartas en el asunto y lograron conectarse jurídicamente con el bienestar familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia, Psicología, Alcaldía Municipal, Secretaría de Educación, buscando un apoyo para tratar de disminuir el impacto social entre estos chicos y lograr que reconocieran a estos estudiantes y los aceptaran como miembros de nuestra sociedad, porque a pesar de que ellos sean morenos, negros, afrocolombianos, mestizos, hacen parte de nuestra interculturalidad y hacen parte de nuestros grupos étnicos, movimientos sociales afrocolombianos. Y desde la perspectiva de la docencia, creo yo que llegamos a mejorar ese conflicto. Entre todos nos colocamos la camisa y se logró minimizar este impacto. Gracias a Dios no ha habido problemas con docentes, padres de familia, estudiantes. Sí se logró minimizar el impacto entre los mismos estudiantes y aceptaron a los chicos en el rol y en el entorno académico. ¿Cree usted que la política del Estado de querer poco a poco ir modernizando los pueblos étnicos empiece con la estrategia de la higienización de la nación desde los centros educativos? Sí, desde mi perspectiva creo que la política de Estado ha sido muy frecuente en las aulas de clase. Buscar que cada pueblo, cada cultura, cada grupo étnico tenga una higienización adecuada es posible. Las entidades de salud han llegado hasta los lugares más lejanos de nuestro país, tratando de inculcarle a los grupos étnicos que se familiaricen o se actualicen, ya que debemos tener nuestro cuerpo aseado para evitar enfermedades. Desde las instituciones educativas se ha venido realizando brigadas con respecto a la legislación y presentación personal de cada uno de estos grupos raizales étnicos mayoritarios, como lo son vestirse bien, estar calzado, lavarse las manos, estar bien peinado, utilizar un buen vocabulario, buena presentación personal, fomentando la prevención de enfermedades infectocontagiosas y de igual manera prevenir el consumo de bebidas alcohólicas o ingerir alucinógenos. Es decir, desde la misma institucionalidad se viene presentando. Y sí creo que puede ver el espacio del cambio en nuestra sociedad. Es más, ya se vienen haciendo paulatinamente estos cambios gracias a los diferentes gobiernos que han habido en nuestra zona y en nuestro país. En el caso del Caribe colombiano, se formularon medidas remediales y defensivas con el propósito de concientizar el impacto del clima para que estos pueblos se sensibilizaran y no le atribuyeran sus males a la climatología, teniendo en cuenta que en el Caribe colombiano existen diferentes grupos: Aruacos, Chimila, Emberacatio, los Cowis, los Guayú, los Zenú, los Tule, los Macaná. ¿Qué opina usted acerca de esto? Es muy difícil sacar a estos grupos afrocolombianos de su zona de confort. Estas culturas indígenas o los grupos étnicos que se encuentran en la zona caribe, porque ellos tienen su propia evolución ancestral desde sus antepasados y creen que la tierra como tal produce nuestros remedios, especialmente los emberacatíos, los arahuacos, los zenú, los tule, los guayú, los cowi. Tienen sus propias creencias y sus propias medicinas ancestrales que poco a poco han venido evolucionando, pero que ellos no dejan de seguir utilizando. Nuestro país ha buscado la manera de llevarle la medicina alternativa, medicina que se viene fabricando en los diferentes laboratorios. Considero que el Estado colombiano no debe sacarlos de la zona de confort. Por lo contrario, debemos ayudarle a que sus medicinas ancestrales sirvan como medicina alternativa. Y desde la perspectiva educativa, yo propondría a través de videos formativos y educativos que el país ha avanzado y que de las aulas vamos a lograr el verdadero cambio para que nuestras medicinas ancestrales no se pierdan por completo y siempre estén allí a la orden del día.
Muchas gracias, profe, por regalarnos desde su experiencia este espacio de saber cómo se puede contribuir a la búsqueda e integración de una sociedad equitativa desde la inclusión. Muchas gracias, profe, por haberme invitado a esta entrevista.